Decidí hacer una nueva versión del video de la primera generación de computadoras. Resumiendo, el telar de Yakar inspiró el funcionamiento de las primeras computadoras, las cuales utilizaban tubos de vacío. ¿Cómo funcionaban estas madres? Bueno, hablaremos de las dos primeras computadoras electrónicas, la Z1 alemana y la ENIAC estadounidense. Antes que nada, contexto histórico. 1943. El mundo está en guerra y las potencias mundiales luchan por desarrollar tecnologías que puedan darles la ventaja sobre sus enemigos. Alemania ya había creado su primera computadora electromecánica en 1936 para que ayudara a realizar cálculos para la construcción de aviones, la Z1. Una máquina tan poderosa que podría sumar, restar, multiplicar y dividir números de 22 bits. Esos son números de hasta 7 cifras, contando los puntos flotantes. La principal característica de este equipo era el uso de relés como componente integrado principal. Hacemos un paréntesis. Siempre nos platican que las computadoras hablan binario, un lenguaje de unos y ceros. Esto es así porque no puedes comunicarte con una computadora con un idioma humano. Tienes que tener un patrón físico, actualmente eléctrico, que pueda ser interpretado. Para ello, se pensó en que en donde hubiera corriente eléctrica sería 1 y en donde no lo hubiera sería 0. Parecido a cómo funciona un telégrafo, pero usando otro formato. El binario es la decisión más simple que puedes tomar, sí o no. Y aquí es donde entran en acción las tarjetas perforadas usadas por Yakar en su telar, en modo de tiras perforadas, las cuales tenían un formato binario por filas. Las tiras eran introducidas en un rodillo dentado metálico, que a su vez eran pasadas por unas escobillas electrificadas ordenadas en 8 filas. Imagina esto, al momento que el rodillo hacía pasar a las tiras perforadas, las escobillas barrían cada columna, y en los agujeros de las tiras se hacía contacto eléctrico con el rodillo. De esta manera, la computadora sabía en que en esa parte había un 0 o un 1 lógico. Los lugares donde el rodillo y la escobilla hacían contacto era un 1, y en donde no había contacto era 0. Así, podías operar números binarios al programar tus cintas perforadas. Para que estas operaciones se llevaran a cabo, necesitabas un mecanismo que pudiera llevar la señal eléctrica de las tarjetas hacia otros elementos electromecánicos de la máquina. Para ello usaron relés, unos dispositivos que funcionaban como un puente. Si había voltaje en la bobina, se creaba un campo magnético que empujaba los contactos para que hicieran una conexión, un 1 lógico. En caso de que no existiera voltaje, los contactos nunca se conectaban. Eso es un 0 lógico. Sin embargo, estos relés en su época eran artefactos más rústicos que los actuales, requerían más energía para moverse puesto que tenían mayor tamaño, sin mencionar que el gobierno nazi no consideraba este proyecto como algo realmente importante. Dinero, mis ataques cómodos de dinero. No se dio el financiamiento suficiente para terminar la Z1, y no fue hasta años después que se pudo fabricar la Z2 y Z3. Para 1943, Estados Unidos empezó a construir la ENIAC, una máquina electrónica que podría calcular la trayectoria de misiles. Sin embargo, terminó de construirse hasta 1946. Esta computadora usaba tarjetas perforadas para la entrada de información, un artilugio mejorado tomado de la cinta perforadora, aunque usando el mismo principio, pero con un significativo cambio: el uso de tubos al vacío, o bulbos, en lugar de relés. Resulta que Thomas Edison, mientras perfeccionaba su lámpara incandescente con el filamento de carbono, una de sus ideas para competir contra The Swan Electric Light Company, ¿Qué? descubrió un efecto curioso. Al pasar voltaje por la base de la bombilla, partículas con carga eléctrica llamada iones eran empujados hasta la parte de arriba de la lámpara y podían saltar al vacío, creando un puente eléctrico sin tener algo de por medio. Este efecto empezó a ser usado en lámparas incandescentes, pero construidas de materiales especiales para ese propósito, llamados tubos de vacío, para sustituir a los relés. El único problema de esos tubos era que se fundían rápidamente, debido al estrés térmico al que eran sometidos los filamentos. La ENIAC era enorme, realmente enorme, 167 metros cuadrados de tamaño, 27 toneladas en total, 17.468 tubos de vacíos que se fundían a diario, y sin saber exactamente cuál de todos era el dañado.
Estaba dividida en varios módulos especializados, repartidos por toda la sala para hacer cierto tipo de operaciones matemáticas o lógicas. Vamos a listar a las que consideramos más importantes. Acumuladores. Aquí se resolvían sumas y restas de todo lo que llegaba. De acuerdo, este módulo solo sabía sumar y nada más. ¿Cómo te imaginas que hacía la resta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Multiplicador. Como su nombre lo dice, multiplicaba todas las cifras que le eran pasadas. Para ello usaba sumas sucesivas, aunque también se apoyaba de unas tablas que podían conectarse entre sí para multiplicar decenas o unidades. Tabla de funciones. Habrás escuchado que una computadora sabe resolver problemas matemáticos de forma aritmética o lógica. La tabla de funciones hacía esto. Podía realizar operaciones lógicas mediante operaciones AND, operaciones OR, negaciones, 3 módulos en total. División y raíz cuadrada. Todos los datos que llegaban a este módulo en realidad eran sumados apoyándose con los acumuladores, sumando números impares a partir del número 1. Hagamos una prueba. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 son 5 números impares y su suma da 25. Eso significa que la raíz cuadrada de 25 son 5. Nigga, what the fuck? Programa maestro. Se podían repetir bucles de instrucciones, similar a un for de tamaño fijo. Además, podía controlar con una condicional o una instrucción if. Para que la computadora funcionara, se tenía que hacer la conexión mediante largos cables que se conectaban a las salidas de información con las entradas de los siguientes módulos. Muy parecido a cómo se conectaban las llamadas telefónicas en los años 30. Todo era a prueba y error, no era tan simple saber si la secuencia de cables conectados era la correcta. No había un precedente de programación antes de esto, no existían libros que lo enseñaran, ni escuelas que lo impartieran, ni un IDE que te marcara tus errores. Era el nacimiento de una nueva era, pisando a ciegas, revolucionando el mundo para siempre. Fueron un grupo de 6 mujeres, 6 programadoras de un gran ingenio y capacidad analítica, quienes estudiaron a la ENIAC, diseñaron algoritmos y desarrollaron sus programas. 6 mujeres que fueron consideradas profesionales de segunda, por solo ser mujeres, y quienes sin embargo fueron las primeras programadoras de la historia. Genios de su área y que lamentablemente solo fueron consideradas como modelos en su época, por solo ser mujeres. Afortunadamente, en los años 80 se les dio el reconocimiento merecido por haber programado este monstruo. Supongo que es mejor tarde que nunca. En la descripción dejo el link a la biografía de estas 6 extraordinarias mujeres programadoras. Aún hay mucho que contar sobre la Z1 y la ENIAC y demás computadoras que formaron parte de la primera generación, tanto que no puedo poner todo esto en un solo video. Si quieres conocer más sobre esto, visita computerhistory.org. Ahí encontrarás mucha información al respecto y también podrás consultar el manual operativo de la ENIAC, al cual, al decir verdad, me dejó la cabeza oliendo un poco quemado. Te lo dejo en la descripción. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba, suscríbete para más contenido como este, y si tienes un tema que quieras que veamos o una opinión de cómo mejorar, déjamelo en los comentarios. Soy Darkrai y hasta luego.